En el segundo piso del hotel, el supervisor Bob Vinson estaba haciendo su turno nocturno cuando notó una máquina extraña en el pasillo, una que no estaba allí hace un momento. Este piso del hotel, dedicado al personal, le parecía aún más inquietante a esta hora de la noche al ver esa misteriosa máquina. Era una caja metálica con otra caja más pequeña conectada encima, y la parte frontal parecía un panel de control inusual. El panel tenía un total de 28 teclas conmutables, de las cuales 23 estaban activadas. En ese momento eran las 6:30 de la mañana y este incidente tuvo lugar en Harvey, Nevada. Una historia basada en hechos reales. Hotel y Casino, Harvey, Nevada. Era una noche tranquila en el segundo piso del hotel y Casino Harvey, ubicado en el corazón de Lake Tahoe, Nevada. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana, cuando Bob Vinson, el supervisor de turno nocturno, realizaba su ronda habitual por el pasillo destinado exclusivamente al personal del hotel. Mientras caminaba por el corredor semioscuro, algo llamó poderosamente su atención. Justo en medio del pasillo, donde antes no había nada, apareció una extraña estructura metálica. Bob se detuvo en seco. Esa máquina definitivamente no estaba allí minutos atrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. Se trataba de una caja metálica de aspecto industrial, firmemente colocada sobre 4 pequeños bloques de madera que habían quedado parcialmente hundidos en la alfombra, lo que indicaba que el objeto era extremadamente pesado. Sobre la caja principal se encontraba un segundo compartimento más pequeño, conectado mediante cables y tornillos al cuerpo principal. En la parte frontal había un panel de control peculiar, repleto de interruptores. Exactamente 28 teclas en total, de las cuales 23 estaban activadas. Bob, con años de experiencia en el hotel, nunca había visto algo así. El hecho de que nadie lo hubiera visto colocar esa máquina ni escuchado ruido alguno lo hizo aún más inquietante. ¿Quién la había traído? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Mientras observaba la extraña máquina, notó un sobre amarillo justo al lado. Estaba etiquetado claramente: para la gerencia de Harvey. El supervisor no se atrevió a tocarlo. En cambio, salió corriendo hacia la sala de seguridad para alertar al resto del personal. En cuestión de minutos, llegaron miembros de seguridad, seguidos por la policía local, y más tarde, el departamento de bomberos. La escena se tornó rápidamente en una operación de alto riesgo. Nadie quería tocar la máquina o el sobre por miedo a que se tratara de un artefacto explosivo. Finalmente, usando una escoba larga, lograron arrastrar el sobre hacia un lugar seguro. Al abrirlo cuidadosamente, encontraron una carta mecanografiada de 3 páginas con un encabezado alarmante. Advertencia para la gerencia del hotel, escuadrón de bombas. El documento explicaba que la máquina era en realidad una bomba altamente sensible, equipada con sensores de presión, flotadores y disparadores conectados a cada tornillo. Cualquier intento de moverla, abrirla, enfriarla o desactivarla resultaría en una explosión inmediata. El autor del mensaje también advertía que incluso el creador de la bomba no podría detener su detonación una vez activada. El mensaje detallaba que la bomba contenía dinamita, aunque más tarde se descubriría que era cierto, y que había sido instalada con extrema precisión. Además, afirmaba que si la gerencia del hotel no seguía ciertas instrucciones, el dispositivo explotaría automáticamente dentro de las próximas 24 horas.
Para hacer más temible la amenaza, mencionaba que la explosión sería lo suficientemente potente como para dañar estructuras cercanas al hotel, incluyendo otros casinos al otro lado de la carretera. El pánico comenzó a apoderarse del personal del hotel y de las autoridades. Inmediatamente evacuaron a los más de 600 huéspedes que dormían en sus habitaciones y cerraron el acceso a todas las áreas circundantes. El hotel fue completamente sellado, mientras expertos del escuadrón antibombas comenzaban a inspeccionar el dispositivo desde una distancia segura. Se tomaron fotografías desde todos los ángulos, se utilizaron escáneres de rayos X e incluso estetoscopios para escuchar si había algún movimiento interno dentro del aparato. Y efectivamente, algo dentro se movía de manera constante, como si una maquinaria interna siguiera trabajando. La tensión era palpable. Lo que parecía ser una simple caja de metal se había convertido en una amenaza nacional en cuestión de horas. Lo más inquietante para Bob Vinson no fue solo encontrar la máquina, sino saber que había estado allí, en silencio, sin que nadie la viera entrar. ¿Era esto una advertencia? ¿Un acto de venganza? ¿O el comienzo de algo aún más peligroso? Lo que estaba claro en ese momento era que Bob, al descubrir la máquina esa madrugada, había destapado un capítulo oscuro en la historia del Hotel Harvey que muy pronto sacudiría a toda la nación. La mañana del 26 de agosto de 1980, amaneció con el hotel y casino Harvey completamente evacuado, rodeado por patrullas, ambulancias, camiones de bomberos y agentes del FBI. En el segundo piso del edificio, aquella extraña máquina metálica seguía imperturbable, como si se burlara del caos que había provocado. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades no era su aspecto imponente, sino el contenido de la carta encontrada junto a ella. El documento, escrito a máquina con una precisión casi militar, no dejaba lugar a dudas. Se trataba de una bomba altamente sofisticada. Su autor, aún desconocido, aseguraba que el aparato estaba compuesto por múltiples sensores de presión, movimientos internos automatizados y trampas explosivas activadas por cualquier intento de manipulación. Incluso advertía que ni el propio creador de la bomba podría desactivarla una vez armada. Lo más inquietante de todo era el tono de la carta. No era el típico mensaje caótico de un criminal desesperado. Era claro, meticuloso y casi arrogante, como si el autor estuviera plenamente consciente del poder que tenía entre manos. La carta también incluía exigencias específicas. El autor pedía un rescate de $3 millones. No cualquier dinero. Los billetes debían ser usados, sin marcas, sin rastros químicos ni dispositivos de rastreo. Y lo más complicado, el dinero debía ser entregado por helicóptero, en una ubicación remota, a ser revelada posteriormente. Si las autoridades no seguían las instrucciones al pie de la letra, la bomba sería detonada de forma remota o automática. Los oficiales del FBI que ya se encontraban en el lugar tomaron control de la situación. Entre ellos estaba el agente especial Rick Hanford, quien llevaba años trabajando casos de bombas, pero nunca había enfrentado algo así. Lo primero que notó fue la confianza del extorsionador. Todo indicaba que quien había colocado la bomba no solo tenía conocimientos avanzados en explosivos, sino también experiencia militar o en ingeniería. Las autoridades se reunieron en una sala de crisis montada en un edificio cercano. Mientras los técnicos del escuadrón antibombas intentaban descifrar el diseño del artefacto, otros equipos analizaban la carta en busca de pistas. El tipo de máquina de escribir, el papel, el lenguaje utilizado.
pero cada detalle parecía estar calculado para no dejar rastro. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba. El Casino Harvey no era un hotel cualquiera. Albergaba a centenares de personas y estaba rodeado por otros edificios, negocios y viviendas. Si la amenaza era real, y todo indicaba que sí, la explosión podría causar una catástrofe. A pesar de la tensión, el FBI sabía que no podía ceder a las exigencias sin más. Prepararon una respuesta táctica. Se inició un operativo para reunir el dinero solicitado, al mismo tiempo que rastreaban posibles sospechosos, antiguos empleados, clientes expulsados, expertos en explosivos en la región. Pero el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, los expertos que examinaban la bomba confirmaban lo peor. El dispositivo era real. Dentro del artefacto se podían ver cilindros de dinamita, un sistema de activación que incluía relojes internos, flotadores hidráulicos, múltiples detonadores y trampas ocultas. Cualquier intento de moverlo, abrirlo, enfriarlo o bloquear sus señales podría activarlo. «Es una obra maestra del terror», dijo uno de los técnicos, sacudiendo la cabeza. En medio del creciente nerviosismo, la gerencia del hotel se debatía entre colaborar completamente con el FBI o acceder a las exigencias del extorsionador para evitar una tragedia. Algunos pensaban que pagar era el camino más seguro, otros que era una trampa. Mientras los helicópteros del ejército comenzaban a sobrevolar la zona para prepararse en caso de una entrega aérea, una pregunta rondaba en la mente de todos. ¿Era este hombre simplemente un extorsionador? ¿O un genio del crimen capaz de burlar a toda una nación? La tensión alcanzaba su punto más alto. La bomba seguía allí, silenciosa pero viva, como una bestia dormida. Y nadie sabía cuánto tiempo quedaba antes de que despertara. La ciudad de State Line, Nevada, estaba completamente paralizada. El hotel y Casino Harvey, evacuado y rodeado por un perímetro de seguridad, era ahora el epicentro de una crisis nacional. El FBI, en colaboración con la policía estatal y expertos del ejército, preparaba una operación delicada, cumplir con las exigencias del atacante, pero bajo sus propios términos. A lo largo de la tarde del 26 de agosto, se desarrolló en secreto una estrategia de engaño. Se reuniría el dinero solicitado, pero los $3 millones serían falsos billetes cuidadosamente preparados, con rastreadores ocultos entre los fajos. Un agente encubierto, vestido como un piloto de helicóptero civil, sería el encargado de entregar el dinero siguiendo las instrucciones del extorsionador. Sin embargo, la situación se tornó más complicada cuando el atacante, hasta ahora en silencio, se comunicó nuevamente. A través de una llamada encriptada, instruyó a las autoridades a dejar el dinero en una antigua pista aérea a las afueras de Carson City. El helicóptero debía aterrizar solo, sin escoltas, y partir inmediatamente después de la entrega. Cualquier desviación detonaría la bomba. Parecía un plan claro, pero algo no encajaba. El lenguaje utilizado en la comunicación era diferente al de la carta original, más apresurado, con errores gramaticales que antes no estaban. Algunos, en el equipo del FBI, sospechaban que podría tratarse de un imitador o que el verdadero atacante estaba empezando a cometer errores. Aún así, se siguió el plan. Esa noche, con el cielo cubierto y el viento barriendo la zona desértica, el helicóptero con el agente encubierto despegó hacia el punto acordado. Desde tierra, unidades especiales monitoreaban cada movimiento con drones y cámaras térmicas. Cuando el helicóptero aterrizó, nadie apareció. No había señales de vehículos ni de personas.
El agente bajó con la bolsa del dinero falso, la dejó en el lugar designado y regresó rápidamente. Pasaron minutos eternos y nada ocurrió. El lugar estaba desierto. La entrega había fracasado. Horas más tarde, una nueva carta fue descubierta en una cabina telefónica cercana al hotel. El mensaje era más agresivo. El atacante afirmaba que las autoridades no habían seguido las instrucciones correctamente y que, como castigo, la bomba debía activarse. Ordenaba que se presionara el interruptor número 9 en el panel de la máquina, una acción que, según él, provocaría una explosión inmediata. El dilema era aterrador. Si presionaban el interruptor, corrían el riesgo de detonar el artefacto y destruir gran parte del hotel. Si se negaban, podría considerarse una señal de que no estaban dispuestos a cooperar, y eso podía provocar otras consecuencias. Después de horas de deliberación, el FBI, en conjunto con los expertos en explosivos, tomó una decisión. Se implementaron todas las medidas de seguridad posibles. Se reforzaron los escudos de contención alrededor del segundo piso y con un brazo robótico se activó el interruptor número 9 desde una distancia segura. Nada pasó. Ni una chispa, ni una vibración. La bomba permanecía silenciosa. Durante los siguientes minutos, los especialistas monitorearon el comportamiento del artefacto, esperando una reacción retardada o algún cambio de temperatura en los componentes internos. Pero la máquina seguía igual de enigmática e inmóvil que antes. La confusión reinó. ¿Era un engaño? ¿Estaba el atacante probando sus nervios? ¿O la bomba estaba defectuosa? Las horas posteriores fueron tensas. Los analistas revisaron una y otra vez los videos del intento de entrega. Compararon las letras de las cartas, buscaron inconsistencias. Algunos empezaban a sospechar que el autor no era uno, sino un grupo, y que había un fallo en la coordinación interna de los atacantes. Otros tenían una teoría más inquietante, que todo era parte de un juego psicológico, una guerra de nervios en la que el atacante medía la reacción de las autoridades, usándolas como piezas de ajedrez en un tablero que solo él comprendía. Mientras tanto, la bomba seguía allí, dormida, amenazante, como si esperara la siguiente jugada. Después de días de tensión, incertidumbre y maniobras fallidas, el hotel y casino Harvey seguía desierto, con la bomba aún instalada en el segundo piso, como un monstruo dormido. Los técnicos en explosivos, agotados por las rondas de análisis y desactivación que no ofrecían ninguna garantía, tomaron finalmente una decisión drástica: realizar una explosión controlada. En la madrugada del 27 de agosto, bajo la más estricta seguridad, se evacuó un perímetro de varias cuadras alrededor del hotel. Los técnicos envolvieron la bomba con una estructura especial diseñada para absorber la onda expansiva y minimizar los daños estructurales. El momento fue transmitido en directo a un centro de comando instalado a varios kilómetros. A las 3:03 de la mañana se ejecutó la detonación. La explosión fue potente, sacudió las paredes del edificio y rompió varias ventanas. Pero la contención funcionó. No hubo víctimas ni incendios fuera de control. Cuando el humo se disipó y el equipo ingresó con precaución al lugar, se hizo el hallazgo más impactante de toda la operación. La bomba estaba cargada con dinamita, no con TNT como se había temido inicialmente. Aunque igual de letal, esta revelación permitió a los expertos rastrear su origen. Algunas de las barras conservaban aún parte del envoltorio original, con números de lote y fábrica. Esto resultó ser una pista clave. A partir de ese momento, la investigación tomó un nuevo giro.
Las autoridades revisaron registros de compra, vigilancia y conexiones con minas y trabajos de demolición en la región. Tras semanas de análisis, un nombre comenzó a emerger con fuerza: John Birges, un inmigrante húngaro, empresario de jardinería y cliente habitual del casino Harvey. Birges no era un desconocido para el personal del casino. Varios trabajadores recordaban su presencia constante en las máquinas tragamonedas y en las mesas de póker. Lo que no sabían era que había perdido más de $1 millón en apuestas, arruinando por completo su negocio y endeudándose gravemente. Ese resentimiento, profundo y personal, fue el combustible que lo empujó a planear la extorsión. Las investigaciones revelaron que Birges había trabajado anteriormente con explosivos, en tareas de jardinería industrial y en proyectos de demolición controlada. Tenía los conocimientos técnicos y la motivación emocional. Pero lo más impactante fue descubrir que no actuó solo. Sus propios hijos, jóvenes de poco más de 20 años, habían sido manipulados para participar en el plan. Su papel era fundamental: robar un helicóptero privado desde un aeropuerto cercano, con el que recogerían el dinero del rescate y luego desaparecerían en las montañas de Sierra Nevada. El intento fracasó cuando el helicóptero fue localizado por las autoridades antes de que pudieran utilizarlo. La detención de John Birges fue el punto culminante de uno de los casos más extraños y peligrosos en la historia criminal de Nevada. Durante el juicio, Birges se mostró frío y calculador. Nunca expresó arrepentimiento. Afirmó que su única intención era recuperar lo que había perdido por culpa del juego, al que consideraba una trampa institucionalizada. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión años más tarde. Sus hijos, aunque también procesados, recibieron sentencias menores al comprobarse que actuaron bajo presión y manipulación emocional. Aún así, el caso dejó una cicatriz profunda en la comunidad. El hotel y casino Harvey, dañado por la explosión y el caos mediático, cerró temporalmente. Fue renovado, remodelado y reabierto meses después, con nuevas medidas de seguridad y un rediseño completo del segundo piso. Sin embargo, muchos empleados y residentes locales nunca olvidaron el miedo vivido durante aquellos días. El caso de la bomba en el Harvey se convirtió en una leyenda urbana, en parte por la complejidad del dispositivo, en parte por la figura trágica y retorcida de John Birges. Su historia se narró en documentales, artículos, libros y hasta películas, como un ejemplo extremo de lo que puede provocar la obsesión por el juego, la desesperación financiera y la sed de venganza.